Hola iglesia, familias, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario que usted se vaya a conectar con nuestra iglesia. La Iglesia Cristiana El Puente a Cristo le da la bienvenida a este espacio de momentos con Dios en el desafío. Y la invitación es a que tome su Biblia, invite a su familia, ¿cierto? Sus hijos. Este es un tiempo especial donde podemos compartir la palabra del Señor. Entonces, qué bueno que usted pueda tener este tiempo de quietud. Nos vamos a tardar máximo 40-45 minutos y que usted tenga ese tiempo de quietud. Si quiere tomar notas, tome su cuaderno, su lapicero, su resaltador, ¿cierto? La idea es que se disponga para escuchar la voz de nuestro Dios. Y qué bueno que usted hoy está conectadito con nosotros. La idea es que podamos juntos escuchar la voz de nuestro Señor. Amén. Hermanos, este espacio se llama Momentos con Dios en el Desafío y nos desafiamos primero a leer la palabra, a meditar en la palabra, pero también a reflexionar en la palabra de Dios. Queremos ser cambiados, ¿verdad? Queremos ser transformados y la única manera de lograrlo es por medio de nuestro Señor. Entonces, qué bueno que usted hoy está aquí, que usted está listo para escuchar la voz del Señor, y le voy a pedir que abra su corazón, que sea sensible a la voz de nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que sea Dios tocando corazones. Padre amado Dios, te doy gracias por este tiempo que podemos tener. Gracias por el amor que sentimos, Señor. Padre, gracias por su compañía. Gracias por su comprensión. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia, Señor. Gracias por cada regalo que usted nos da, Señor. Le pido, Dios, que sea su presencia, Señor, con nosotros en este tiempo, Señor. Que sea usted refrescando nuestras vidas, que sea usted, Señor, dándonos la sabiduría que necesitamos para poder escuchar su voz, Señor. Que sea usted, Dios, tocando, ablandando nuestro corazón, si de pronto hoy hay corazones duros. Que estemos dispuestos, Señor, a cambiar y a ser transformados por usted, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos entonces a tomar la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en el libro de Hechos. Ya estamos a un versículo de terminar el libro de Hechos y vamos a seguir con otro libro con la ayuda de Dios. El martes hacemos con la ayuda de Dios el capítulo 28, el último capítulo de Hechos. Y ya seguimos con otro libro que ya les estamos informando la próxima semana. ¿Ok? O sea que el próximo viernes estamos ya meditando con la ayuda del Señor con otro libro de nuestra palabra, ¿cierto? De la palabra de Dios vamos a meditar con otro libro. Ok, entonces vamos, hermanos, a ubicarnos en Hechos capítulo 27. En este capítulo vamos a estar meditando hoy. Es un capítulo, no es muy extenso, tiene 44 versículos y vamos a estar leyendo porciones de la Biblia y vamos también a dar algunos comentarios, ¿cierto? Que de pronto quiero compartir con ustedes. Y al final vamos a estar meditando con el método inductivo. Recuerden que los viernes, este espacio, la idea es que aprendamos a meditar en la palabra, ¿cierto, hermanos? La Biblia no se puede leer como un libro cualquiera. Usted tiene que leerla, pero tiene que dejarle una enseñanza. Y nosotros como iglesia manejamos unos métodos muy sencillos. Por ejemplo, el método de hoy, el inductivo, nos lleva a desarrollar 3 acciones puntuales. Nos invita a la observación, a la interpretación y por último a la aplicación. Entonces, al final vamos a estar meditando con este método. Y la idea es que usted, si quiere el método, por favor comuníquese con nuestra iglesia. El teléfono es 310, es WhatsApp, 310-445-0309. Y ahí se puede comunicar y dice, por favor me mandan el método y con muchísimo gusto le vamos a apoyar, le vamos a enseñar, ¿cierto? Lo que usted necesite, estamos para servirle. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a meditar, entonces vamos a leer primeramente el capítulo 27 y vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al capítulo
12, perdón, al versículo 2. Vamos todos a la palabra, por favor, para que estemos leyendo todos. Toma la Biblia, por favor. Recuerde que usted se va a conectar por cualquiera de las dos plataformas, por el YouTube, que es @Iglesia Cristiana Aranjuez, o por el canal del Facebook, ¿cierto? Nos encuentra como Iglesia Cristiana Aranjuez. Entonces, por cualquiera de los dos canales se puede comunicar, ¿cierto? Y usted va a poder poner ahí en el Facebook, porque las voy a estar leyendo, las voy a estar mirando, porque también me quiero edificar, voy a estar leyendo su meditación. Entonces, por favor, los niños también son invitados a que aprendan. Miren, los métodos son muy sencillos, porque queremos que si un niño es capaz de entender un método, cualquier persona lo puede hacer. Siempre estamos con el pensamiento de que las galletas, hermanos, cuando usted tenga cuando tenemos galletas, no las podemos poner demasiado alto, porque los niños no pueden llegar a ellas. Entonces, si las galletas las ponemos en un lugar donde los niños puedan llegar a ellas, cualquier persona puede llegar a ellas, ¿cierto? Entonces, igual la palabra. Entonces, los métodos los hacemos muy sencillos para que cualquier persona pueda aprenderlos y pueda empezarlos a utilizar. Amén. Vamos entonces a leer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá estamos viendo de que Pablo está siendo enviado a Roma. En el capítulo anterior estábamos viendo de que Pablo estaba testificando ante el rey Agripa, ante Festo y ante una corte muy grande, ¿cierto? Como muy opulenta, ¿cierto? Era realmente... Pablo estaba testificando de Cristo, más que su defensa, estaba buscando era que cada uno de las personas que estaban ahí escuchándolo a él pudieran recibir al Señor, pudieran ser cambiados y tocados por el Señor. Y ya Pablo aquí ya es decidido. Miren que en el último versículo del capítulo de ayer decía: y Agripa dijo a Festo, al gobernador, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Ellos ya no tenían ninguna autoridad sobre Pablo, no podían ni juzgarlo, no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque él ya había apelado al César. Entonces lo iban a mandar, ¿a dónde? A Roma. Entonces aquí ya empieza su viaje a Roma, cumpliéndose una profecía de que Dios le había dicho a él que él iba a estar ante reyes, ante gobernadores, exponiendo la palabra, ¿cierto? Entonces dice el versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. O sea, yo pienso que el único que debía romano ahí era Pablo. Los otros eran de pronto ladrones o iban a ser juzgados allá también en Roma. Y iban con nos damos cuenta a finales del capítulo que iban 276 personas que iban para Roma, ¿cierto? Entonces dice el 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Acá vemos que él está diciendo, aquí se está metiendo él, o sea que Lucas iba con ellos, ¿cierto? Ahí dice, y embarcándonos, o sea, hubiera dicho, y ellos embarcándose, no, y embarcándonos, o sea que él, Lucas, el que escribió este libro, iba con ellos. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Voy para el 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, o sea, Pablo les iba a hablar.
diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y surdeste, e invernar allí. Bueno, hermanos, aquí vemos que se empezó la travesía con Pablo, ¿cierto? Vemos que ya estaba decidido que tenían que irse para Italia, ¿cierto? Para Roma. Y entregaron a Pablo y algunos presos, ¿cierto? O sea, iban presos, o sea, no eran personas buenas, ¿cierto? Eran personas que estaban presas de la libertad. Y vemos acá algunas situaciones. Número 3 dice: y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos. Miren que Julio era romano, hermanos. Aquí vemos que él fue asignado para que vigilara ¿a quién? A Pablo, ¿cierto? Y tal vez por la cercanía que tenía con Pablo, pudo conocer un poco más a profundidad ¿a quién? A Pablo. Y veía realmente el testimonio de quién? De Pablo. Pero entonces esto le dio, conocer a Pablo le dio como varias libertades, ¿cierto? Le dio la libertad, por ejemplo, aquí dice el 3, le concedió, cuando llegaron que cuando llegaron a Sidón, que fuera a visitar ¿a quién? A sus amigos. O sea, si él iba como prisionero también, porque Pablo iba en cadenas, Julio, o sea, le dio cierta libertad de que fuera a visitar los amigos. Hermanos, aquí yo quiero detenerme en algo y ¿qué estaba mostrando Pablo realmente? ¿Qué vio Julio, este centurión, en Pablo, que le daba esa confianza de dejarlo ir? Recuerden que ellos como centuriones tenían que responder por los presos que llevaban, ¿cierto? Con la vida de ellos. Y aquí vemos que Pablo tuvo esa libertad de que él le dijera: no, vean de tus amigos, o sea, y vuelve. O sea, tenía la certeza de que Pablo no se iba a quedar o que no se iba a volar, porque estaba mostrando realmente cuál era el carácter de él. Y aquí la pregunta es, hermanos, nosotros, ¿qué carácter tenemos? ¿Qué carácter estamos mostrando hacia las personas? ¿Cómo es su carácter? O sea, carácter no solamente en el carácter de su genio, sino en todo, en la integridad suya como persona. Usted piensa, habla y dice lo mismo, o piensa y dice y hace otra cosa. Aquí vemos que Pablo estaba mostrando realmente su carácter, el carácter cristiano, que le daba esa confianza a Julio de ¿qué? De dejarlo ir, de dejarlo salir. Y más adelante vamos a ver que no permitió que mataran los presos. ¿Por qué? Por cuidar a Pablo. Entonces él estaba viendo algo que Pablo reflejaba, hermanos, y la invitación es que tú y yo debemos reflejar eso, debemos reflejar esa confianza, debemos reflejar esa seguridad, que si tú dices voy, tú vas, que si tú dices yo ayudo, tú ayudas. O sea, debe haber una integridad en ti, que la gente pueda confiar en ti, que tu palabra sea seria, amén. Y aquí me gusta mucho porque Pablo, Julio, y no solamente Julio, sino todos los que iban en la nave, Pablo les testificó. Al principio no le creyeron, pero más adelante le tuvieron que creer, ¿cierto? Vieron la confianza, vieron esa relación que tenía con el Señor, vieron que él sabía quién era Dios. Amén. Miremos acá, hermanos. Bueno, ahí por ese lado me encantó. El Señor le había dicho que iba a ir a Roma, no le había dicho cómo, pero llegó encadenado, iba preso, y con el viaje fue realmente difícil, ¿cierto? Hubo tormenta, tuvieron muchas situaciones en el viaje, pero Pablo tuvo la cordura, tuvo Pablo esa confianza en el Señor. Me imagino que tuvo temor, como todo, ¿cierto? Pero ese temor
lo convirtió en valor para darles esa seguridad. ¿A quién? A toda la gente que iba con él. Hermanos, y a eso tú y yo, que conocemos a Cristo, que conocemos al Señor, que conocemos su voluntad, que sabemos quién es Él. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por el miedo, por el temor, de pronto por no sé, por la situación que se esté viviendo. En vez de ser de consuelo a otras personas, nosotros nos debilitamos. Y aquí vemos que Pablo, igual un humano como todos, ¿cierto? Iba preso, encadenado, pero daba confianza, daba esa seguridad del Dios que lo estaba llevando, el Dios que lo guiaba. Amén. Miremos acá, hermanos, vámonos hasta el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, o sea, estaban en riesgo, ¿cierto? En la navegación, porque, y Pablo les estaba diciendo, o sea, de pronto toda la gente estaba atemorizada, ¿cierto? Y Pablo les dice, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hermanos, en esos tiempos, las embarcaciones, cuando estaban en estos viajes, en esos tiempos pasados, ellos no usaban brújulas. Ellos no usaban brújulas para poderse dirigir. Ellos se guiaban por las estrellas. Imagínate, por las estrellas. Y cuando de pronto estaba muy nublado, que no se veía nada, era casi imposible navegar. Por eso ellos tenían afán de llegar a puerto seguro para poder de pronto descansar. Ellos querían llegar a Roma antes de que vinieran las inundaciones o que de pronto estas posibles, como estos riesgos, ¿cierto? De lo que vamos a ver más adelante, porque hubo tempestad. Ellos querían llegar a un puerto seguro y querían primeramente llegar a Roma antes de que le vinieran esas tempestades, pero les cogió la tempestad. Pero igual no le hicieron caso a Pablo, ¿cierto? Pablo les decía, no porque Pablo era Pablo, no, era porque Dios le revelaba a Pablo. Era Dios el que llevaba a Pablo, y Pablo les dice aquí, vamos a tener pérdidas, ¿cierto? Pero ellos no le escucharon. De hecho, dice que el centurión le dio más crédito a ¿qué? Al que manejaba la nave, el 11, al piloto. Bueno, y es normal, ¿cierto? Muchas veces aquí se estaba manifestando Dios por medio de Pablo, pero muchas veces nosotros hay que tomar decisiones. Aquí el centurión se fue más por lo que decía, por lo que llevaba el piloto, por lo que decía él, por el que manejaba la nave, ¿cierto? Pero aquí Pablo les estaba advirtiendo y ellos de pronto no hicieron mucho caso, ¿cierto? No hicieron caso a lo que estaba diciendo Pablo. Pero hermanos, aquí en estos 12 versículos vemos la relación que tenía Pablo con el Señor, vemos esa confianza, ese descanso de Pablo en el Señor. Sea cual sea la situación que usted tenga, usted debe descansar en el Señor. Saber de que usted ya conoce a Dios, ya usted conoce el poder de Dios. Si Dios permite lo que usted viva, es porque es voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros queremos permitir lo bueno donde estamos cómodos, pero cuando de pronto hay situaciones difíciles, creemos que Dios no está ahí. Y Dios también está presente en esa enfermedad, en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa pérdida, hermanos. Dios está presente. Amén. Vamos a seguir leyendo del 13 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Imagínense a que los golpeó, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, ellos se dejaron llevar, ¿por qué? Por el viento. Había tempestad, o sea, y acuérdense que ellos eran guiados, eran por las estrellas, tal vez de noche no veían. Ellos estuvieron en ese tiempo como 14 días a la deriva, ¿cierto? Entonces, hermanos, cualquiera está asustada, cualquiera se debilita, pero Pablo se fortalecía en el Señor y daba ánimo, daba aliento, ¿cierto? Y dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Imagínense. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a
a lijar. O sea, empezaron ¿a qué? A descargar, a alivianar las cargas de todo lo que llevaba el barco. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Aquí vemos, hermanos, bueno, vamos a seguir aquí. Y no, el 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, aquí es un diminutivo no pequeño, o sea, que quiere decir que la tempestad era muy fuerte, demasiado fuerte. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, había temor, hermanos, sí, incertidumbre, sí. No se veía ni el día ni la noche, o sea, todo era oscuridad. Y fuera de eso de que era oscuridad, estaba solo y estaban a la deriva, hermanos. O sea, había temor, claro que sí. Aquí vemos, hermanos, que en la tripulación estaba luchando por mantener, ¿qué? A la nave unida, que no se fuera de pronto como a quebrarse o a dañarse, ¿cierto? Ellos tomaban medidas para poder sobrevivir. Ellos empezaron a poner sogas por debajo de la nave. ¿Para qué? Para que no se fuera a reventar, ¿cierto? Vemos también aquí que no era una tempestad normalita, no era una tempestad fuerte. Dicen que era un viento huracanado, o sea que los vientos eran demasiado fuertes, hermanos, demasiado. Pero aquí vemos que Pablo les estaba recordando en el versículo 21. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, cuando les dijo que no zarparan, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, él no se está burlando, pero él les está diciendo de que esto no hubiera sucedido si lo hubieran escuchado, ¿cierto? Si hubieran hecho caso a su Dios, ¿cierto? Al Dios que le había revelado, ¿cierto? Aquí vemos que Pablo confiaba en la dirección de Dios. Dios le había avisado del problema, de lo que ellos iban a enfrentar, pero estas personas no le hicieron caso. Entonces él les está diciendo, si me hubieran hecho caso, me hubieran oído, no hubiéramos salido, hermanos, porque a mí ya me lo había dicho Dios. Yo confío en la dirección de Dios. Y de hecho, miren lo que él habla más adelante. Vamos a leer del 22 al 26. Dice la palabra del Señor. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, miren la seguridad. De quien soy, o sea, a quien le pertenezco es a Dios. De quien soy y a quien sirvo. Ajá. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea, él ya tenía una misión, llegar a Roma. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, le estaba diciendo, tranquilo, no va a perecer ninguno. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Amén. O sea, él le está diciendo, tranquilos, no va a pasar nada, Dios ya me dijo, Dios se me apareció, el ángel del Señor, al quien yo sirvo y en el que yo confío. Él me dijo, no va a pasar nada con nosotros, pero debemos llegar a una isla. Vamos a llegar a una isla. O sea, ahí les está dando esa seguridad que ellos necesitaban, hermanos. Todos estaban asustados, todos. Me imagino que toda la tripulación estaba con miedo, con temor, porque podían morir. ¿Cierto? Pero lo que ellos no sabían era que el barco iba al mando de Dios. Todo esto era necesario que vivieran. ¿Para qué? Para que vieran el poder de Dios. Porque acá no le creyeron a Pablo cuando le dijo que no zarparan, pero ellos van a creer. Ellos le van a creer a Pablo y le van a creer a Dios. Amén. Vamos a seguir acá. Vamos a leer del 27 al 31. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas
Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Hermanos, esta sonda era la medida con la que ellos medían la profundidad, ¿cierto? Ellos echaban una cuerda con peso, o sea, me imagino que tenía 1 metro, la cuerda con el peso, entonces el peso llegaba hasta el fondo y donde quedaba, ellos ya podían ver, bueno, estamos a 50 metros, después a 60, a 70, 20, ¿sí me explico? Ahí ellos así podían marcar, ahí marcaba la línea donde estaba el agua y ahí se veía cuánto estaban ellos de profundidad, cuánto estaba, ¿cierto? Entonces dice, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazos, o sea, se estaban acercando más. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. O sea, tuvieron miedo de pronto de golpear con algo y echaron las anclas y ansiaban que se hiciese de día. O sea, estaban de noche, pero ellos querían que se hiciera, o sea, querían tener la luz del día. Entonces, el 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. El esquife era como una embarcación más pequeña, que en la embarcación ya se podía o poner los víveres o ponerlo, o la gente, pasar gente también para esa otra embarcación más pequeña. Entonces dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. O sea, estaban aparentando, lo que querían era que se querían ir, ¿cierto? Querían huir. Pero miren lo que dice en el 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Hermanos, el único lugar seguro en esa navegación era ¿qué? Estar en el barco. Eso le está diciendo Pablo. Si ellos permanecen en el barco, van a estar seguros. Si ellos se bajan, se van, están en el agua, van a perecer. Hermanos, y aquí el único lugar seguro es nuestro Señor. El único por el que obtenemos la salvación es por nuestro Dios. El único intermediario entre Cristo, entre Dios y nosotros es Jesús. Hermanos, yo no sé usted en quién confía. No sé si usted es cristiano, si usted de pronto cree en algo, pero el único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro Señor Jesús. Y solo con creer en el sacrificio que Él hizo, en su muerte y en su resurrección, y pedirle perdón de los pecados, usted puede tener salvación, porque inmediatamente usted puede empezar a tener esa relación con el Señor. Ahí no hay, hermanos, nada. O sea, muchas veces creemos en ritos, hay algunas cosas que hacemos, o creemos en algún santo, creemos en esto. Hermanos, ninguno puede darte salvación. El único que salva es nuestro Señor. Y aquí me encanta esto porque el único lugar seguro que tenían en esta embarcación era quedarse en el barco. Como les dice Pablo, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Y el único en el que nosotros podemos encontrar salvación es ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Solo que usted le reciba, solo que usted crea en ese sacrificio. Dios envió a su Hijo a morir por ti, por mí, porque quiere limpiarte del pecado, quiere darte una nueva vida, hermanos. Quiere darte una vida diferente. Solo poner nuestra confianza en el Señor. Esto es lo que nos puede dar la seguridad de que usted es un hijo de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted le da el derecho a Él de que Él viva para usted, de que usted empiece a caminar con el Señor, Él automáticamente usted empieza a ser hijo de Dios. Deja de ser criatura para ser hijo de Dios. Y qué hermoso, hermanos, qué hermoso de que usted pueda depender totalmente del Señor, tener esta confianza, esta relación que tenía Pablo con el Señor. Cualquiera de nosotros puede, así como Pablo, esa relación, esa confianza, ese amor, esa pasión, cualquiera de nosotros hoy puede tener esa relación con el Señor, puede tener ese amor, puede tener esa confianza en el Señor. Pero es muy importante que usted tenga claro que solo podemos estar a salvos que podemos tener confianza de nuestra salvación cuando estamos con nuestro Señor, cuando tú le recibes, cuando tú, en nuestro único lugar seguro es nuestro Señor. Amén. Confíe en Él.
entregue su vida a Él. Él es el único intermediario entre Dios y nosotros, es Cristo. Amén. Vamos a seguir acá. Entonces los soldados, 32, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. O sea, estaban, me imagino, Pablo orando. Los otros me imagino que también estaban temerosos, estaban orando. Bueno, estaban en ayuno, dice la palabra. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Miren la confianza, la tranquilidad que les da Pablo a ellos. Tranquilos, pero coman, ¿cierto? Él les estaba dando, les decía: coman, ya llevamos 4 días sin ayunas, coman, porque necesitamos fuerzas para cuando lleguemos, ¿cierto? Entonces, Él les da esa tranquilidad y esa seguridad. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. O sea, estaban todavía aligerando las cargas. Amén. Hermanos, me encanta Pablo, esa confianza que transmite, hermanos, esa seguridad, y es la confianza que tú y yo debemos darle a una persona que de pronto llega nueva, esa persona que de pronto no conoce o no ha tenido esa experiencia con el Señor. Es la confianza que nosotros tenemos que darle a esa persona, de que se aferre al Señor, de que su mirada esté puesta en el Señor, de que su confianza total debe estar puesta en Él. El Señor nunca nos va a defraudar, y Dios siempre está al control de quién, de sus hijos, de las personas que le aman. Él es misericordioso con todos, mucho más misericordioso con quién, con los de Él, con los que le aman, con los que le sirven, con los que se mantienen unidos a Él. Amén. Y leamos del 39 al 44. El naufragio dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar. Se pusieron, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de la proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Imagínense, la nave se estaba destruyendo por la fuerza que tenía el mar, ¿cierto? Entonces dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudieran nadar se echaran primero y saliesen a tierra. Entonces miren aquí qué lindo, hermanos. Acá vemos que los soldados, ellos tenían que pagar con su vida, ¿cierto? Cada uno de los presos. Si algún prisionero escapaba, ellos tenían que pagar por ellos. Entonces, ¿qué dijo uno de ellos? Vamos a matarlos, ¿cierto? Acordaron matarlos. Muchos soldados acordaron matar. Pero ¿qué dijo Julio? No, o sea, porque quería salvar a quién, a Pablo. Tal vez, no nos deja ver la escritura, tal vez reconoció a Jesús. Un romano reconoció, vio el poder de Dios, hermanos. Recuerden que muchas veces, por mucho que se les hable, los sacerdotes de ese entonces, Pablo les habló y no entendieron. Jesús les habló y mucha gente no entendió, no abrían su corazón, había dureza de corazón. Posiblemente Julio ya era un creyente, ¿cierto? Y amaba a Pablo. O sea, miren que él tuvo muchas, le dio libertad, y entre esas, él evitó que mataran los presos, porque ahí caía ¿quién? Pablo, que iba también preso. Y él impidió que no hicieran eso. ¿Por qué? Porque quería salvar a Pablo. Entonces, aquí vemos que seguramente Julio estaba impresionado, ¿cierto? Por todo lo que había hecho Pablo, por lo que decía, por lo que oraba, por lo que testificaba de Dios. Él quiso protegerlo, ¿cierto? Él tomó la decisión de protegerlo. Qué lindo, hermanos. Qué hermosa la palabra. Y eso, y esto nos invita a que siempre, hermanos, tenemos que testificar en las buenas y en las malas, en
en la, no sé, en la escasez, en las pruebas, hermanos, en el dolor, en el sufrimiento. Aquí Pablo no la estaba pasando bien, ¿cierto que no? Habían situaciones complicadas, ¿cierto? Pero aún así Pablo se mantuvo en fe, creyendo en el Señor y sabía que si Dios estaba con él, ¿quién contra él? Amén. Ya mañana con la ayuda el martes vamos a ver de que Pablo va a llegar a Roma. Él llega, ¿cierto? Vemos aquí que él, no importa, él iba, aunque sea encadenado, pero él siguió testificando de el Evangelio. El Evangelio seguía haciendo lo que tenía que hacer. Aquí Pablo, en medio del náufrago, testificó a ¿cuántas personas? 276 personas. Los soldados también escucharon del testimonio del Pablo, ¿cierto? Más que de pronto testificar como lo había hecho siempre, como con Agripa, con Festo, con Félix, él aquí estaba testificando de quién era Dios, de a quién le pertenecía a él, quién era su Señor. Amén. Hermanos, y eso para nosotros es hoy relevante también. Debemos mostrar quién es el que nos dirige a nosotros, quién es nuestro Dios. Muchas veces mostramos un Dios débil porque mi fe es débil. Mostramos un Dios pequeñito porque mi fe es pequeña, hermanos. Mostramos un Dios que no tiene tanto poder. ¿Por qué? Porque no creemos en ese Dios de imposibles. Y nosotros necesitamos mostrar quién es Dios. ¿Por qué? Por la fe, por el testificar de nosotros, por ese aliento, por ese ánimo que tú le des a las personas que tengas a tu alrededor. Amén. Vamos a meditar. ¿Qué tal si meditamos juntos? Recuerde que usted va a colocar su meditación y qué bueno que usted tome nota, hermanos. Tenga un cuadernito con cada día que usted haga su meditación. Esto le va a servir muchísimo. Y así es mucho más fácil de que usted escucha, pero también toma nota, aprende mucho más rápido. Hermanos, la primera observación dice, ¿qué nos dice o qué hace Dios? ¿Qué nos dice o qué hace Dios en este capítulo? Bueno, aquí hay varias cosas. ¿Qué nos dice Dios? Que confiemos, hermanos. Confía en mí, yo sé. Dios tiene un plan maravilloso y perfecto para cada uno de nosotros, hermanos. No es simplemente una oración. Dios tiene planes y propósitos, sí, pero créalo, hermanos. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito. Donde estés, en donde trabajes, en tu familia, en tu barrio, Dios tiene ese plan, un plan ya diseñado para nosotros. ¿Cómo veo a Dios o qué dice Dios? Veo un Dios que no importando las situaciones, Él se vale de cada situación para llevar a cabo el plan que Él tiene para nosotros. Amén. Aquí vemos clarito de que Pablo, el plan de Dios era llevarlo a Roma. ¿Cómo lo iba a llevar? No sabíamos, pero lo llevó. ¿En dónde? Viajando, navegando, con muchas situaciones, con tempestades, con vientos huracanados, con muchas situaciones, pero él se mantuvo firme. Dios le daba esa seguridad, Dios le dio esa firmeza. Dios de pronto tenía temor, pero no era el temor lo que sobresalía en Pablo. Era más su confianza, era más el respaldo que él esperaba de Dios. Amén. Veo un Dios que respalda al que confía. Veo un Dios que le gusta que se relacionen con él. Amén. Hermanos, Dios no es un Dios que está allá y tú aquí. No, es un Dios que quiere que usted permanezca con él en relación, en intimidad con él. Amén. Vamos para la segunda. La interpretación. Dice, ¿qué significa para los lectores de ese entonces cuando se escribió el libro? Y para ellos y para nosotros hoy. ¿Qué significa? O sea, para ese entonces era importante para ellos, pero que para nosotros ahora también es relevante. ¿Qué puede ser, hermanos? El testificar. El testificar en ese entonces era importante. Ahora igual nosotros debemos testificar de Cristo. Nosotros tenemos una campaña de tu fe tiene que ser expuesta. Tu fe tiene que ser compartida. Hermanos, no se quede callado con eso que usted ya tiene de Cristo,
con lo que usted ya conoce. Hable del Señor, hable de las buenas nuevas, hable de este camino que es Cristo. Entonces, era importante testificar antes y ahora es muy importante testificar. Ahora, es importante tener confianza en el Señor, pase lo que pase. Antes era, aquí vemos que Pablo confió totalmente. Nosotros debemos confiar totalmente en el Señor. Confiar totalmente, hermano, y que la gente vea tu confianza. Miren, el actuar de nosotros tiene que mostrar a quién le pertenecemos, pero también cuando en tu actuación tú muestras si confías o no confías. ¿Quién es Dios? O sea, no sé si me estoy haciendo entender. Aquí Pablo estaba con situaciones difíciles. Tal vez tenía miedo, como humano tenía miedo, pero no florecía tanto el miedo, sino que el deseo de que ellos conocieran ese Dios de él, el Dios de Pablo, ¿cierto? Como le dice aquí, es al de quien yo soy y al quien yo sirvo. Él estaba interesado en que conocieran a Jesús, en que conocieran a Cristo, con lo que él testificaba, con lo que él decía. Entonces, hermanos, va a haber oposición, sí. Va a haber personas de pronto malas. Por ejemplo, miren aquí como los soldados que los querían matar porque de pronto se iban a escapar. No entendían la palabra, pero ellos tenían una misión que ¿cuál era? Llevar los presos hasta Roma. Ellos pensaban que se iban a escapar, ¿cierto? Y ellos querían matarlo. Pero Julio conoció a Pablo y le dio esa libertad, y fuera de eso también no permitió que lo mataran. O sea, pudo Pablo testificarle. Le testificó no solamente a Julio, sino a todas las 275 personas más. Amén. Hermanos, aquí claramente nos está invitando a que no te quedes callado. No te quedes callado. Muchas veces nos quedamos callados y tampoco damos buen testimonio. Somos cristianos incógnitas, y como incógnitos no hay ningún mérito, hermanos. No hay ningún mérito. Necesitamos mostrar testimonios, contar, hablar, que se vea lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Y por último, la aplicación. Hermanos, dice, ¿qué principios, normas o enseñanzas debo aplicar a mi vida? ¿Qué de pronto no estás haciendo que debes empezar a hacer, que debes empezar a hacerlo ahora que lo estás viendo en este capítulo? De pronto alguna enseñanza que dice, tengo que ponerlo en práctica. Hermanos, aquí me encanta cuando dice Pablo, nosotros tenemos que tener esa seguridad, como dice en el 23. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Usted tiene seguridad a quién le está sirviendo, hermanos? ¿Usted tiene seguridad a quién le pertenece? Si tiene esa seguridad, demuéstrelo con palabras, pero también con acción. Y no solamente demuéstrelo a todo el mundo, sus vecinos, sus amigos, su familia, sus hermanos en Cristo. Amén. Así, este también lo tenía aquí anotado acá. Antes, así como se le revelaba a Pablo, se puede revelar a nosotros, hermanos. Así como dice Pablo, el ángel del Señor esta noche estuvo conmigo. Él te puede revelar hoy. También nos puede revelar. Dios mismo nos habla por medio de su palabra, pero te puede usar. Así como usaba Pablo, nos puede usar a cada uno de nosotros. Amén. Algo que me invita también el capítulo de hoy es a dar ánimo. Aquí Pablo les estaba dando ánimo a la gente. No teman, no temas, le está diciendo el Señor a Pablo, no temas. Y él también le está dando como ese ánimo a quién, a todos los que iban con ellos. Dice en el 25, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. O sea, plena confianza en el Señor. Dios, si lo dijo, Él lo va a cumplir, hermanos. Y si está en la palabra de que Dios dice, tome las promesas de su palabra suyas, hermanos.
Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca vamos a estar solos. Puede que de pronto tengas dificultades, puede que tengas situaciones, no sé, difíciles o situaciones buenas. Dios está con nosotros. Siempre Dios está con nosotros. Nunca Dios va a darnos problemas o situaciones más fuertes de las que nosotros no podamos resistir. Amén. Hermanos, este capítulo también es maravilloso. El libro de Hechos nos está invitando a exponer tu fe. No te quedes callado. Si te quedas callado, pierdes. Tú tienes que hablar. Te tiene que doler que esa persona que aún no conoce al Señor pueda llegar a Él, que pueda venir. Y qué bueno que esa persona venga por ti. En la iglesia vamos a estar trabajando todo este segundo semestre en esta campaña. Y vamos a estar animando a quién vas a traer a la iglesia, a quién vas a invitar. Cuando traigas un invitado, que bueno, aquí ya llevas uno, tú llevas otro. Por ejemplo, John Jaramillo ya tiene un invitado que trajo a su mamá. Ahora John tiene que trabajar en que ella no falte, ¿cierto? Que ella siempre venga, que esté ahí animándola para que vaya creciendo. Yo también llevé una invitada. Llevé a Angie, tres, Angie y sus 2 niñas. Entonces todo eso cuenta, hermanos. La idea es tú, ¿para cuándo estás dejando tus invitaciones? ¿Para cuándo vas a traer a ese amigo, a esa conocida, a esa persona que necesita de Dios? Amén. Ok, hermanos, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. Recuerden que el domingo tenemos nuestra reunión dominical. Estamos ubicados en todo el Rompoy de la Madre Laura. Ahí en todo el Rompoy hay un gimnasio. En ese gimnasio se alimentan las palomitas, hay un gimnasio de la alcaldía. Debajo del gimnasio, ahí estamos ubicados nosotros. Igual si usted no se ubica, comuníquese al celular, al WhatsApp 310-445-0309 y ahí le damos toda la información. Mañana tenemos tiempo con nuestros niños. Tenemos funcionando todos los clubes exploradores. Niños de 5 a 14 años, si usted tiene niños, comuníquese. Tenemos club en el Sinaí, tenemos club en la Herradura, tenemos club en el Oleoducto. Y la idea es seguir avanzando con la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, para dar gracias por este tiempo. Padre amado Dios, te doy gracias por este tiempo que pudimos tener. Gracias por su amor y por su sabiduría, Señor. Padre, gracias por mostrarnos cómo era Pablo, Señor. Cómo debemos ser nosotros, testificar, ser de aliento para otras personas, ayudar a otra persona, Señora, si de pronto está triste o está bajita, Señor, que puedan conocerte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a que podamos confiar totalmente en usted, Señor, que podamos tener una relación interna, o sea, una relación estrecha con usted, Señor. Ayúdenos, Dios, a que siempre estemos seguros cuando estamos con usted, Señor. Que estemos seguros de que el único que perdona pecados es usted, Dios. El único intermediario entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a poder exponer esa verdad, esa gran verdad que nos hace libres. Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Ayúdenos, Señor, a que podamos expandir esta gran verdad, Señor. Porque muchas personas se están perdiendo, creyendo en otras cosas, Señor. Poniendo su confianza tal vez en ritos, en personas, en estatuas, en imágenes, Señor. Pero eso no da vida, Señor. El único que da una nueva vida es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo viernes en Momentos con Dios en el Desafío y el domingo en la iglesia. Chao, chao.